Hoy en Cara a Cara discutimos sobre el incendio de la primavera y los distintos incendios en la zona metropolitana de Guadalajara, también sobre el presente y el futuro del CESJAL, esta organización tripartita que tendría que servir como pues una especie de asesor de políticas públicas, pero que en la práctica se ha politizado. Y también hablaremos sobre la crisis medioambiental que vivimos en la metrópoli con el colectivo ecologista de Jalisco. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. 9:05 a.m. Comenzamos Cara a Cara y hoy, como cada miércoles, saludamos a Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días a las y los radioescuchas. Un gusto estar aquí como cada miércoles. Pues tremendo el incendio en la primavera que se pudo sofocar hasta el día de ayer ya. En la tarde, 800 hectáreas consumidas, más de 500 brigadistas que trabajaron para contener las llamas, incluso hubo apoyo de algunos estados. Comentábamos antes de entrar al aire, Augusto, que a pesar del daño que es importante, 800 hectáreas y de la contingencia ambiental que hay en la metrópoli, las autoridades actuaron relativamente bien. Sí, creo que en medio de la pésima noticia que significa este incendio, aunque afortunadamente de las 800 hectáreas no todo es árbol, no todo fue arbolado. La buena noticia es que hubo por primera vez una coordinación entre autoridades digna de destacarse. Lo que tendría que pasar en seguridad. Lo que tendría que pasar en seguridad. Aquí de manera natural, al parecer, sí. La primavera es muy atractiva, pero también es cierto que desde la creación que este sexenio hizo del organismo público descentralizado Bosque la Primavera, esta articulación se da de manera más natural y diríamos, hablando de este tema, orgánica. La participación de Zapopan, que es el municipio con más territorio en la primavera, fue notable. Por supuesto, la Semadet estuvo al pie del cañón, el mismo gobernador, Pablo Lemus, pero municipios que no tienen territorio ahí como Tonalá y Guadalajara también aportaron para este combate, la Sedena, la CONAFOR, así que las tres órdenes de gobierno, los municipios del área metropolitana de Guadalajara, así que esto hay que rescatarlo y el trabajo de los brigadistas, que poco lo vemos, pero la verdad es que pensemos que trabajan 24 horas seguidas en condiciones tremendas. Hay que hacerle un monumento a los brigadistas. Hay que hacerle un monumento y además no ha terminado la temporada. A mí me decía, algún día escribía alguien aquí al WhatsApp del programa diciendo que los brigadistas tienen que ganar lo mismo que los diputados. Pues hay que considerarlo, ¿no? Con el trabajo que hacen. Yo creo que más. Yo creo que más, en términos de justicia más, ¿no? Pero es increíble y lo hemos visto desde, ¿qué te gusta? Mediados del mes de marzo, que empezaron a ver todos estos incendios en la metrópoli, que creo que han sido actuaciones más allá de las condiciones climatológicas, como por ejemplo en el Tepopote, que lo ventoso del día hizo que rápidamente se propagara hasta las 1,000 hectáreas. Y que eran pastizales. Y que eran pastizales, ¿no? Uh-huh. Pero creo que han sido actuaciones muy puntuales y creo que dignas de alabar de parte de los brigadistas y, como tú dices, de la coordinación entre todos. Así es, también hay que decir que, bueno, además de esto que parece fue provocado por la indolencia de algunos visitantes que seguramente harían su carne asada, y quien ha estado en el bosque se siente que un chispazo basta para que aquello corra como si fuera gasolina. Y más en 33, 34 grados que hemos tenido estos días a las 2, 3 de la tarde. Sí, uh-huh. Sí. Y además de esto que es un accidente, también está la presión constante que recibe la primavera de quienes quieren urbanizarla, de esa mancha urbana que se va extendiendo, y también la Fiscalía se ha sumado con bastante buen tono y además con un buen despliegue de efectivos para combatir esa parte. Justamente ayer hubo un gran operativo porque parecía que había alguien con intención de que el incendio corriera y la Fiscalía reaccionó inmediatamente, así que esto nos da un buen ejemplo de que es posible trabajar en coordinación, de que es posible tener una meta común y hacia esa meta de común poner todos los activos que tenga el servicio público, y así funcionó. 3 helicópteros, un alcalde que hizo base junto a la primavera para estar al pendiente, igual la secretaria de Medio Ambiente, Magda Ruiz, por supuesto, el director del OPE de la primavera, Marciano Valtierra, pero insisto,
los soldados de Sedena desplegados para hacer las veces de brigadistas, y los mismos brigadistas son los verdaderos héroes, y los pilotos de los helicópteros que hacen maniobras que se salen de lo común para combatir el incendio. Pero sí parece, Augusto, que mientras existía esta tensión directa a unas partes de la primavera, o alguien quería que no se apagara el incendio de la primavera, o quería que aprovechar ese momento para comenzar otros incendios en otras partes de la ciudad, como por ejemplo el Cerro del Coli, la venta del astillero, y uno más en un tiradero cercano a Tala. Es decir, aparecieron prácticamente de forma paralela a que estaban apagando el incendio central, no el nuclear, el más grande. Parece que había gente interesada en que la primavera resultara dañada. Así es, eso no ha dejado de suceder. Tenemos ahí, no solo por las presiones inmobiliarias, recordemos que el crimen organizado también se trata de controlar territorios, y esos territorios que quedan en manos de nadie y que son vías de paso libres para ellos, pues les interesa mantenerlos y además decir aquí estamos nosotros. Y en ese sentido es que la Fiscalía ayer mismo y desde la semana pasada, y tiene un tiempo haciéndolo, ha reaccionado bien a estas presiones que recibe la primavera. Ahora, nos hace falta una explicación, una investigación a fondo sobre los hechos. Ayer también se mostraban cómo para ir a algunos lugares donde estaban los incendios se habían puesto trampas para evitar que los brigadistas pudieran llegar, incluso hasta especies como de lanzas puntiagudas en el suelo, que terminaron reventando las llantas de algunos autos que se dirigían para la zona para apagar el incendio. Una explicación, porque siempre suceden este tipo de eventos, particularmente en el periodo de febrero a mediados de junio, que comienza la temporada de lluvia, y nunca sabemos realmente qué sucedió. Más pensamos que pueden ser especuladores inmobiliarios, que es, y lo escribió Diego Peters en su columna, que es también una forma muy fácil de decir, bueno, es un enemigo muy apetecible, como se suele decir, el especulador inmobiliario, pero también a veces son errores, tú lo decías, de paseantes, problemas en el control de fuego, falta de supervisión. Creo que de todo este tipo de eventos también nos tenemos que llevar la exigencia a la autoridad de tener una narrativa creíble, y si hay posibilidad de iniciar un proceso judicial en la materia. Lo necesitamos primero, porque eso es la rendición de cuentas. No solo decir ya lo apagamos, gastamos tanto, sino qué sigue, por qué sucedió y qué vamos a hacer. Y necesitamos también atrapar a algunos de los causantes de esto. Quizá los accidentales no tanto, pero quienes los están provocando sí. Afortunadamente ahora no podemos decir, como muchas otras veces, la falta de recursos o la falta de coordinación. El gobernador está comprometido con la primavera. Pero esa es reacción. No han faltado recursos. ¿No, Augusto? ¿Se puede prevenir esto? Se puede prevenir. O sea, falta supervisión en el bosque. Habría que prohibir la entrada en el periodo de estiaje. ¿Hay posibilidad de prevenirlo? Sí se puede prevenir. Tendríamos que tener entradas a la primavera y estar vigilando lo que hace la gente. Eso es muy costoso, y no perdamos de vista, Enrique, que de las 30,000 hectáreas que tiene la primavera, solo 5,000 son del pueblo de Jalisco. El resto es propiedad privada, propiedad social, es ejidos. Es decir, también hay una manera de que los propietarios se sientan invadidos si empiezas a hacer esta vigilancia como si el terreno no fuera de ellos. Todavía estamos en ese punto de sensibilidad que tenemos que cuidar, porque en sentido estricto la primavera es de todos, es un área natural que regula el clima de Guadalajara, que nos permite respirar mejor. ¿Es imposible comprarlas? Entonces, más o menos que serían como 25,000 hectáreas. 25,000 hectáreas. Que son o ejidales o propiedad privada. Ajá. ¿Es posible comprarlas? Bueno, posible es lo que no hay. No sé de dónde sacar el dinero, ¿no? Porque ¿de dónde pondríamos el precio? Seguramente los especuladores inmobiliarios te van a poner el precio de desarrollo. Oye, si aquí fuera Valle Real te costaría el metro cuadrado tanto, ¿no? Y los dueños, es entendible que los dueños digan, pues si yo tengo un terreno aquí que vale tanto, pues yo quiero tanto. Sería muy costoso. Necesitamos encontrar mecanismos de pago por servicios. Los que hay actualmente, los oficiales, no le dan a los dueños la cantidad de dinero que les proporcionaría a sacarle algún tipo de otro beneficio. Lo ideal sí es ir comprando cuando menos partes estratégicas de la primavera hacia donde está creciendo la ciudad. Para tratar de protegerla. Para tratar de protegerla, pero necesitamos la suma de todos. La concurrencia que nos hace falta de tiempo completo aquí, más allá de lo que vimos con los incendios, es la de los ciudadanos y las ciudadanas. Nos enteramos que la primavera existe cuando el humo inunda la ciudad.
La primavera está ahí permanentemente, buena parte del clima, buena parte del agua, buena parte del buen aire que todavía podemos respirar depende de la primavera. Pensemos que la primavera, su macizo forestal es casi del tamaño del área metropolitana de Guadalajara. Eso es una maravilla, pero al mismo tiempo implica una complicación mayúscula para estarla monitoreando constantemente. Y la mejor manera es que los usuarios de la primavera sean responsables, que las autoridades dediquen más recursos a escala municipal para proteger las invasiones y regular un poco las entradas al área natural protegida. Pero entonces es un problema muy complejo porque está el asunto que ya lo referías, Augusto, del crimen organizado, o sea, la parte delictiva. Está el asunto también del tipo de propiedad del bosque, los recursos, la supervisión, es decir, no es una salida política. Y no sé si el OPD le ha dado mayor autonomía, mayor forma de protección, o solamente fue una reforma legal que no ayuda en nada. No, el OPD ha sido sin duda un magnífico instrumento que cuida todos estos aspectos. Es decir, que el bosque tiene sus propietarios, pero que necesitaba una se sigue coordinación. incendiando igual, sigue habiendo presiones iguales. Las presiones siguen igual, los incendios se han controlado mejor. Este año tuvimos la mala suerte de, si lo recuerdan los radioescuchas, de no tener unas cabañuelas como solíamos. Ah, sí, ha sido sequísimo este año. Mucho más seco. Ya se veía venir que iba a ser un periodo difícil y no ha sido tan difícil gracias a que existe esta coordinación, gracias a que el OPD está reaccionando rápido, tiene cuadrillas de manera permanente, monitoreando en cuanto se ve un humo salir, reacciona. Así que 800 hectáreas es muchísimo, pero fue mucho menos de lo que pudo haber sido sin esta coordinación y, insisto, sin esta intervención, sin protagonismos en la que municipios, gobierno federal, las Fuerzas Armadas y el OPD de la primavera, inclusive particulares que siempre están puestos para donar cosas, actuaron. Nos falta la otra parte, ver a la primavera todo el año, no solo cuando se quema. Y responsabilidades jurídicas. Nos falta a los ciudadanos. Y responsabilidades jurídicas de quién cometió. Así, ¿no? Así es. Vamos al corte 33 18 80 76 41. A la vuelta platicamos sobre un organismo que se llama el CESJAL. No sé si usted lo tiene por ahí en el radar, si sabe de qué se trata. El CESJAL recibe dinero público y está envuelto en una crisis profunda en materia política. Regresamos para seguir platicando con Augusto Chacón. Nueve de la mañana con 20 minutos de regreso en Cara a Cara, platicando esta mañana con Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. Como vamos, ya revisamos todo lo que nos deja el incendio en la primavera y los distintos incendios. Y antes de pasar de tema, Augusto, también ponerle lupa un poquito a lo que sucede fuera de la zona metropolitana, porque de pronto los medios no le damos el mismo peso a incendios y ha sido un año catastrófico al interior del estado. Muchísimos incendios por todo el suelo estatal, y también revisar las protecciones, la supervisión, el dinero que va a prevención, que me parece que es de ese dinero, el de prevención, que cuando suceden este tipo de cosas nos acordamos, pero que los políticos nunca tienen el incentivo de ponerlo en los presupuestos, porque tampoco la gente lo aplaude. La gente aplaude cuando hablamos de calles, de obras, de apostar por nuevos hospitales, pero difícilmente prevenir desastres. Sí, y en el caso de los incendios en las áreas rurales se necesita muchísima prevención de esa que no se nota, y se necesita una inversión que hay que tener ahí dispuesta para cuando suceden los incendios. Porque ahí no es especulación inmobiliaria, es sobre todo accidentes, ¿no? Accidentes, y recordemos que los bosques también de manera natural se incendian, que es una parte que es un porcentaje bajo, ¿no? Es muy bajo. No podemos saber, pero sí las quemas por regenerar cultivos, las quemas intencionales para los campesinos, que se descontrolan, descontrolan y lleva a incendios terribles, y no está el medio ambiente para que nos demos el lujo de quemar ningún tipo de planta. Es decir, liberar carbono de cualquier fuente siempre será terrible, más en un área como Guadalajara. La prevención en Guadalajara sería mucho más fructífera en términos de imagen de esa que buscan los políticos si se hiciera. La prevención que necesita la primavera pasa por escuelas, pasa por el transporte público, pasa por trabajar en las comunidades asentadas en el borde de la primavera, hacer de qué significa el bosque,
pasa inclusive por una parte de usarlo. Tenemos un museo natural privilegiado en una ciudad de primer mundo, tenemos animales, tenemos plantas que podrían muy bien convertirse en dadores de identidad, en dadores de cohesión social, y ese tipo de prevención por supuesto rinde mucho y la hacemos todavía muy poco, implica recursos, implica una coordinación como la que vimos para combatir el incendio, pero en otros efectos, por ejemplo, educativos. El Sesjal, Augusto, ¿tú crees que debe desaparecer este organismo? Pues el Sesjal partió de ser un puente entre la sociedad civil organizada, entre la academia y los gobiernos para pensar en las cosas públicas, para dictar políticas que estuvieran pensadas justamente en el mediano y en el largo plazo, con una visión mucho más allá de lo electoral. La idea era muy buena, un modelo europeo que se trajeron hace algunos años, pero de pronto... Aunque de cuotas, ¿no? Porque digo, el modelo europeo es más de personas, más de invito a Consejo Económico a tal economista reconocido de tal universidad. Esa era la idea original. Pero es que se volvió con una especie de hélice sindical, patronal, ¿no? Y además, bueno, pues... Que nos encanta aparte hacer eso, ¿eh? Sí. Que cada quien tenga su espacio. Para que nadie se moleste y los frutos, al menos lo que alegan las organizaciones que están inconformes con la operación de Sesjales, no se vieron los frutos que se esperaban, y al final de cuentas cuesta al erario público, que también es otra manera de pervertir el trabajo. Ahorita las patronales que han salido, entre ellos Coparmex, que dicen que se retiran del Sesjal, pues yo nada más dejaría esta reflexión. Se retiran en el momento en que Enrique Michel, quien es un personaje muy importante dentro de Sesjal, ha anunciado que va por la candidatura de Morena a la gubernatura. Entonces parece que lo que los inconforma más bien es eso, la actividad política de Enrique Michel, más que en realidad que el organismo no funciona. Que yo creo que eso es algo que venimos denunciando desde hace tiempo. Claro. Hace 1, 2, 3, 4 años diciendo, oye, le metemos 15, 17, 18 millones de pesos al Sesjal anualmente para que genere un solo estudio. Pues esos precios mejor hay que hacerlos en Harvard o en la Sorbona, ¿no? O sea, alguna universidad de gran prestigio, porque en realidad no funciona más que para meter cuates, para repartir lana y se acabó. Yo creo que la voluntad política de Enrique Michel para contender por la gubernatura lo que hizo fue rebosar el vaso. Si ya estaban las inconformidades ahí, me parece que no se dialogaron adecuadamente cuando estaban sucediendo, se mantuvo la inercia, esa inercia a la que estamos tan acostumbrados cuando el dinero no falta. Lo que tiene de bueno a veces cuando no hay dinero público comprometido es que justamente tienes que estar constantemente revisando tu hacer y tu inserción en la comunidad a la que te dices pertenecer. De acuerdo. Y eso de pronto dejó de suceder, y la expresión política de Enrique Michel apuró la decisión de las organizaciones, que de repente no recordaron, sino dijeron, oiga, pues si además de esto no hemos dado los resultados y hay una sensación de estar cooptados, al menos por lo que dicen los organismos salientes, pues que se cancele el Sesjal. Recordemos que en un momento de crisis económica como el que estamos pasando, bueno, pues cualquier ahorro es bienvenido. Depende de dónde vaya también, para abrir 2, 3 plazas más en el sector público tampoco nos ayuda. Habría que redireccionarlo. Pero fíjate, o reformarlo. O sea, yo creo que un consejo económico y social que estuvo pensado, el más famoso es el francés, que tiene mucho peso, mucho prestigio, pero bien entendido, en donde no se hable de cuotas institucionales, sino de personas, de quiénes son los economistas fundamentales en Jalisco, quiénes son la gente que piensa en la sociedad y que puede hacer un análisis del futuro para el Estado, quién piensa en la competitividad de forma clara y puede presentar investigaciones en la materia. Si se traza a partir de personas y no de instituciones, ayuda. El problema de este modelo, que lo recreamos en la Comité de Tarifas o en el Sesjal, donde sindicatos adentro, patronales adentro, partidos políticos adentro, gobiernos adentro, todos adentro, lo que te lleva es un reparto de cuotas, negociaciones, y se acabó. El debate técnico dejó de existir. Claro. Sobre lo que debe ser Jalisco, ¿no? Y es cada vez más urgente. Justamente el OPD de la primavera tiene esa vertiente en su comité científico. Está integrado por científicos, no por instituciones educativas. Personas que con su currículum demuestren que tienen ciencia en su saber para resolver asuntos medioambientales. Esto debería aplicarse. Podremos usar un ejemplo muy a la mano. Perdimos la medición
la comparabilidad de la pobreza por el diferendo entre Coneval e INEGI. Y es increíble que en Jalisco no tengamos una instancia que esté midiendo estas cosas ya no a escala estatal, a escala municipal. Necesitamos tener el termómetro puesto en el cuerpo de la sociedad de manera permanente para saber cómo está la economía en el día a día de los jaliscienses, no desde una mirada nacional. Para eso podría servir un consejo económico como el que estás diciendo, de personas que piensen en la problemática y en sus soluciones, no de quienes piensen en el referente político que los puso en la silla X o en la silla Z. Porque si te acuerdas, el comité de tarifas también ciudadanizado era una decisión política previa y ya después lo único que iban a hacer es a levantar la mano dentro del comité, pero la decisión política estaba atrás. En realidad no estaba totalmente ciudadanizado. Augusto, antes de irnos, la semana del Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo, siempre salen muchas reflexiones con relación a este día, pero hay una que me parece política muy interesante, que es cómo la agenda de los trabajadores en general, de todos los que somos trabajadores, ha como desaparecido del espacio público y del debate político. Las prestaciones, los salarios, la relación entre obreros y patrones, cómo eso que fue tan importante en los 70s, incluso yo diría en los 80s, cuando comenzó la ola neoliberal, se ha venido desapareciendo y no hay partido político que ahorita haga de la agenda de los trabajadores una pieza clave de su programa. Ya parece que hay otros temas más importantes a discutir y a debatir que la agenda de los trabajadores, que nos afecta a millones y a millones en este país. Claro, una de las secuelas de la imposición de la agenda neoliberal, recordemos a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan cancelando huelgas a macanazos, que ese es el punto de partida del neoliberalismo que ahora vemos. Esta agenda tiene que ver con que cada quien rásquese con sus uñas. Y así la agenda de los trabajadores es lo que cada uno pueda negociar en corto. Cosa que siempre va a ser asimétrico. ¿no? Siempre va a ser asimétrico, pero no fue solo una muda jurídica, es una muda de valores. Sí, decir, de acuerdo. Ya no hay un valor comunitario para la defensa del trabajador. El trabajador se ve solo y se siente culpable porque dice la conseja neoliberal que obtenemos lo que somos capaces de negociar. Es decir, pero siempre si es de uno a uno. Si no te pagan bien es porque no trabajas lo suficiente. Es la culpa el individual, de ¿no? productividad. Pero fíjate, también ahí hay una falta de idea de unión entre trabajadores que de pronto no nos asumimos como parte de un colectivo. O sea, el trabajador ya no se asume como parte de un colectivo, sino simplemente piensa que pues es trabajador de tal industria o trabajador de la otra, pero no existe esa reivindicación que en algún momento fue generalista del trabajador como posición frente a las empresas, ¿no? Claro, y no sucede solo en México, es un movimiento mundial. En España está sucediendo. En Francia, que era tan fuerte de su central de Partido Socialista, quedó convertido en casi nada por este asunto neoliberal que tiene que ver con un individualismo exacerbado. El trabajador vale como persona y los trabajadores como noción ya no son nada sino una referencia de productividad económica en el que solo son un factor. Y los sindicatos que aparecen el 1 de mayo marchando, exigiendo derechos laborales, después hacen lo que sea y negocian políticamente, sindicatos charros, también sindicatos de cuello blanco en las empresas privadas que no defienden los intereses de los trabajadores sino los intereses de los patrones, pero que tengamos esta deformación sindical en México, tanto en su lado público como en su lado privado, no nos debe llevar a pensar que los sindicatos son prescindibles. No. Lo que se necesita con los sindicatos es reformarlos para que realmente sean la voz de los trabajadores y que defiendan los derechos laborales frente al empleador público o frente al empleador privado. Pero creo que nada le daría más gusto a los gobiernos o incluso a algunos empresarios que desaparecieran los sindicatos de golpe. Sí, bueno, recordemos que los sindicatos, muchísimos sindicatos, fueron más bien un camino para la extorsión, es decir, págame la cuota tú empresario porque si no te voy a plantar una huelga aquí. O te interrumpo tal construcción. No había realmente una defensa de los trabajadores. Lo que hay que hacer es pensar en el movimiento obrero, que yo sí creo que hay que rescatar, así como el sindicalismo y el derecho a huelga. Me parecen todavía medidas de avanzada en este momento. Lo que sí hay que aprovechar, hay que mirarlo hacia futuro, no para recuperar lo que fue, sino construir una nueva relación obrero-patronal, pero no obrero uno en uno, sino esta relación sindical con los patrones. La coyuntura está dada. Coparmex cada vez habla más de la necesidad de salarios justos. Y lo entiende ya más. El gobernador, el día de la celebración del trabajo en la Expo, dijo: tenemos empleo, somos campeones generando empleo, nos falta pasar a los salarios dignos y correctos. Hay que recordar que en este país, si tú conoces muy bien ese índice, Augusto, el índice de tendencia
de la pobreza laboral, 17 millones de mexicanos son pobres y trabajan 40 horas al día. Así es. Yo no sé si hay una condición más injusta que esa. No, pues es una versión moderna de esclavismo, ¿no? Y lo que esta muda de valores nos lleva a decir, bueno, lo importante es tener trabajo, lo demás vendrá después. No, me parece un discurso muy, muy peligroso. Pero nos lo hemos comprado. Y también las autoridades estatales nos lo repiten todos los días. Primero el trabajo y después vemos la calidad. No, estamos hablando de la vida de las personas. Así es. La vida de personas que ya en un movimiento económico, en el momento en que sea digna y tengan un buen ingreso, se suben también a propiciar el beneficio de los patrones porque hay un mayor consumo, claro. porque hay mayor seguridad. Todo lo que viene aparejado al salario lo hemos desestimado por esta visión unipersonal del mundo del trabajo. Augusto, gracias. Al contrario, Enrique, un gusto. Volvemos para platicar con Maite Cortés. Ella es directora del colectivo ecologista de Jalisco por la alerta medioambiental que tenemos en el estado. De la mañana con 37 minutos y saludamos a la doctora Maite Cortés. Ella es directora del colectivo ecologista de Jalisco, Asociación Civil. Maite, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Enrique. Buenos días al auditorio. Oye, Maite, ¿qué análisis, balance haces de la calidad del aire en la metrópoli? Ha sido un 2017 muy complicado en materia de incendios y no sé si ves un deterioro en materia de calidad del aire. Mira, definitivamente, Enrique, y bueno, antes que nada recordar que Colectivo Ecologista Jalisco hicimos un estudio que entregamos al público y al gobierno en el 2012, se llama Más de una década de aire sucio, donde miramos la correlación entre las variables de calidad del aire y variables de salud, como por ejemplo asma y enfermedades isquémicas del corazón. Sí. Ya desde entonces veíamos que teníamos, fíjate, ese estudio del 2012, imagínate ya cuántos años más pasaron, 5 años, y en ese momento lo que más nos preocupaba es que la calidad de mediciones de las estaciones de monitoreo en la zona metropolitana era muy baja, tenía muchos problemas técnicos y en particular no tenía la capacidad técnica para hacer una medición de partículas 2.5. Las partículas suspendidas de 2.5 micras o menores son, digamos así, unas bolitas de tizne, de contaminante totalmente pequeñas que nuestras vellosidades en la nariz y en el tracto respiratorio no tienen la capacidad de filtrar. Estas partículas de 2.5 y menores pueden entrar directamente al torrente sanguíneo y dañar el corazón, dañar el cerebro. O sea, cada vez hay más estudios que muestran el alto impacto de este tipo de partículas. Estas partículas, entre otras cosas, se generan cuando hay incendios. Entonces, la mala noticia para la zona metropolitana de Guadalajara y todas las personas que vivimos aquí es que ahorita tenemos, digamos, un pico de contaminación muy evidente que nos es muy fácil percibir porque todos estamos respirando el humo, lo estamos viendo que la luna o el sol se ven como atrás de una cortina roja, ¿no? Digamos, esta parte de percepción aumenta. Sin embargo, la mala noticia es que la mala calidad del aire es constante en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos picos de ozono en los meses de calor, como son abril y mayo, y tenemos picos de partículas suspendidas en los meses de frío. Sin embargo, ahorita que estamos en el calor, estamos haciendo las dos cosas. Tenemos ozono y además tenemos partículas suspendidas derivadas de los incendios. A nosotros nos preocupa muchísimo, Enrique, porque fuera de los momentos en los que hay picos de contaminación muy evidente, como ahorita, que la ciudadanía lo percibe, en general, digamos que es un asesino silencioso. Nos preocupa también muchísimo que a pesar de que el gobernador pues ha estado haciendo esfuerzos a través de la Semarnat por tener eventos de alto nivel, como el panel intergubernamental de cambio climático y también la otra reunión que tuvimos de las Américas y cambio climático y todas estas reuniones de muy alto nivel, en lo local seguimos sin tener medidas. La uno es que seguimos con la misma red de monitoreo viejita y cero actualizada, que sigue sin medir partículas 2.5 igualito que en el 2012, y igualito que décadas antes, ¿no? Seguimos también sin un programa de movilidad escolar. La Semarnat ha estado haciendo un esfuerzo por contactar algunas escuelas que puedan entrar de manera voluntaria, pero ahorita ya no tendríamos que estar en una etapa ni piloto ni voluntaria, sino en una etapa obligatoria como lo están en el Distrito Federal, en la Ciudad de México.
Esto quiere decir que las personas no es que opten o no opten por mandar a sus niños a la escuela en transporte escolar, sino que necesariamente tiene que ser transporte escolar. Todos vemos la diferencia entre la época en la que hay clases y la época en la que no hay clases. Sí, se nota y clarísimo. Déjame decirte que ahí los primeros protegidos son los niños. Los niños se intoxican un promedio de 7 veces más que los adultos. Es decir, que una cantidad de una sustancia tóxica que a ti o a mí o cualquier adulto que pese más de 50 o 60 kilos, pues puede ser no significativa o no tan dañina. Para un pequeñito que tiene mucho menos peso, en una talla menor, puede ser toda la diferencia en su desarrollo, incluso neurológico. También hay que recordar, Enrique, que los pulmones se terminan de desarrollar hasta los 18 años. Sí. ¿No? Entonces, bueno, todo esto es una serie de información que, como ves, es muy contundente. Nosotros la tenemos en la página web a su disposición. La página web del colectivo es www.cej.org.mx. Nuestra única intención es proteger los intereses públicos, en este caso la salud pública. Tú sabes también que aquí hay un tema, que va de la mano, que es la cuestión del uso irracional del automóvil, que ese no es culpa del gobierno, sino es un tema de los ciudadanos, de que hagamos un uso racional. También se ha estado haciendo un esfuerzo de que haya otros medios de transporte, por eso hay cada vez más ciclovías en la ciudad. En fin, es todo un cambio de paradigma y de hábitos de movilidad que no han sido fáciles. Todo esto suma, ¿verdad? Para lo bueno o para lo malo. Y en el caso particular de la calidad del aire, como tú muy bien mencionabas, realmente estamos en un momento crítico y desafortunadamente, como les decía, no es solo ahorita con este pico que se genera por los incendios, que además son desafortunadísimos y que además nos dejan una huella de daño ambiental en el bosque, tanto para la cuenca atmosférica como para la cuenca hidrológica. Además también hay que pensar en todos los seres que viven en el bosque, todos los animales que quedan quemados, que quedan sin acceso a su alimento, a su madriguera. O sea, es muy grave, realmente lo que está pasando es muy grave. Y también nos preocupa muchísimo que, como en otros años, pues sabemos que uno de los principales motivos de incendios son provocados por intereses inmobiliarios. Ustedes, ¿no? Maite, ustedes que desde el colectivo ecologista, ¿qué figura creen o qué mecanismos creen que se deben implementar para poder proteger adecuadamente el bosque de la primavera? Porque siempre es un debate la figura jurídica, cuánto dinero, si se deben comprar las tierras o no. ¿Cuál debería ser la figura adecuada para proteger el bosque? Bueno, mira, te cuento, nosotros como Colectivo Ecologista Jalisco somos parte del Comité Ciudadano del Bosque de la Primavera. Estamos formalmente como parte de la OPD, del Organismo Público Descentralizado Bosque de la Primavera, que dirige Marciano Valtierra. Vemos que hay muchísimas buenas intenciones, pero la misma configuración jurídica de la OPD no es la adecuada. Hay muchos conflictos, por ejemplo, con los ejidatarios, y además, pues todo el trabajo que se hace desde el Comité Ciudadano, desde el Comité Científico, etcétera, pues ahora sí que, como dicen, no tiene dientes, ¿no? Entonces, bueno, son opiniones, mirada científica, mirada social, muy respetable, pero pues a la hora de la hora los que siguen o no dando los permisos, por ejemplo, de construcción son los municipios, como en este caso Zapopan. Como muy bien mencionas, el grave problema con el Bosque de la Primavera es que no es propiedad estatal ni propiedad federal en su mayoría, sino es propiedad privada y de ejidatarios. Entonces esto complica muchísimo el manejo del área, ¿no? Definitivamente lo mejor es que desde hace muchos años se hubiera comprado a los particulares, se hubiera retirado de los ejidos o tuviera otro manejo desde la parte de los ejidatarios, pues digamos con una mirada de sustentabilidad, ¿no? Pero nada de eso ocurre. Entonces, realmente la zona metropolitana de Guadalajara está en condiciones muy adversas. Tenemos una alta vulnerabilidad, por ejemplo, a cambio climático, y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios formales. Entonces, pues hacen falta espacios, Enrique, como este que tú otorgas para que la ciudadanía tenga mucha más información. Y como decía yo, es muy respetable que haya eventos de alto nivel, pero lo que más nos interesa, en la entidad, pero lo que más necesitamos es que haya medidas reales. A nosotros nos desalentó muchísimo que en medio de la discusión del gasolinazo, la respuesta del gobernador haya sido quitar la multa por no verificar los autos, que no tenía que ver una cosa con la otra, y en una medida francamente populista, lo único en lo que habíamos avanzado un poquito, que además déjame decirte, la verificación es una medida totalmente setentera, o sea, digamos que de las medidas la más viejita, la menos actual. Sin embargo, pues algo, ¿verdad? Por lo menos si vas a tener un auto particular, pues que sea tu obligación verificarlo y estar seguro de que estás contaminando lo menos posible, porque aunque verifiques, sigues contaminando. Entonces, con esta medida populista que para ayudar a la economía de no sé quién, la verdad es que lo único que ayudamos es a contribuir a seguir teniendo fatal calidad del aire, y además, pues no se ha visto que se le asigne a la Semarnat un presupuesto importante
para poder poner en marcha muchos de los programas que la secretaria y su equipo buenamente han estado proponiendo y poniendo sobre la mesa, pero pues tú sabes que cualquier política sin presupuesto, pues como dicen, obras... Es demagogia, ¿no? ¿Verdad? Ahora, en el mismo sentido, Maite Cortés, directora del Colectivo Ecologista de Jalisco, 2016 ya vimos, sin tantos incendios como este año, pero 2016 ya vimos que fue un año muy contaminado. Tú me corregirás en materia de cifras, pero creo que fue el año más contaminado en la última década, y la mayoría tiene que ver con el uso del auto. Bueno, definitivamente, mira, hay cifras que difieren, necesitamos ver, por ejemplo, números, la CEMADET pidió un estudio al Centro Mario Molina, en fin, hay varios estudios, hay que ir actualizando la información. Lo que es un hecho es que Guadalajara sigue siendo de las ciudades con más alta motorización en todo el continente americano, o sea, por lo menos hace tiempo estábamos sobre Buenos Aires, incluso sobre la propia Ciudad de México. Entonces, bueno, mientras sigamos pensando que el automóvil es la única salida a nuestros, digamos, temas de movilidad, pues vamos a estar en un escenario complicado y sabemos que no es algo, digamos, que se puede juzgar fácilmente, es un problema muy complejo, muchas de las personas viven muy lejos de su centro de trabajo, en fin, es toda otra discusión. También tenemos que recordar que algo que suma a la mala calidad del aire es el tema de las ladrilleras, ¿no? Entonces hay ladrilleras, por otro lado una alta tasa de movilidad en automóvil, por otro lado tenemos el tema de los incendios, son muchas cosas que suman, y además tú sabes que independientemente de los incendios ha habido una verdadera ofensiva en contra del bosque para seguir con desarrollos inmobiliarios, con esta mentalidad de que, bueno, pues como está medio fuera del polígono, poquito pegado al polígono, y pues si ya afectaron 500 hectáreas, pues ya que tanto es que afecten otras 300. Bueno, el Tepopote y toda esta zona también, claro, ¿no? Y entonces pues así nos la vamos llevando, ¿no? Así hasta que pues lleguemos a Planillas, ¿verdad? Poner ahí un centro comercial. Entonces yo creo que, mira, algo muy importante, a nosotros nos gusta que nos centremos en que no es información para la depresión, sino información para la acción. Y aquí lo que necesitamos son más ciudadanos informados, organizados y activos, que tengan una idea de qué es realmente lo que pasa, que por ejemplo conozcan el bosque de la primavera. Nosotros le hemos estado pidiendo mucho a Marciano y vamos a insistir en que se hagan eventos públicos muy bien organizados, donde las personas puedan ir a ver el plano del bosque, a entender cómo es el polígono, entender cómo está constituido, cuántas hectáreas son de ejidatarios, cuántas hectáreas son de propiedad privada, en fin, ¿no? O sea, como entender la problemática y la situación del bosque. A veces que hemos hecho programas de radio nos llaman personas que tienen terrenos pegados al bosque o en ciertas zonas y nos preguntan qué pueden hacer, qué no pueden hacer. O sea, hay mucha falta de información y de orientación, Enrique, y creo que empezar por ahí es algo fundamental. Maite Cortés, gracias por tomarnos la llamada. Que tengan un lindo día, cuídense. Un buen día. Ahí está, el asunto es un día complicado en materia de contingencia ambiental. Como usted sabe, 800 hectáreas consumidas en la primavera, pero también 16 incendios en la ciudad al mismo tiempo el día de ayer, y parece que será un mayo caluroso, un mayo seco, y por lo tanto tenemos que esperar más eventos de estas características y por lo tanto un medio ambiente, una calidad del aire muy nociva. Vamos al corte, les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Al regreso leemos todos sus mensajes relacionados precisamente con el tema de la primavera y también con lo que discutimos sobre el CESJAL, el Día del Trabajo y los distintos temas de la agenda. De la mañana con 53 minutos, nos quedan 4 o 5 minutos para leer los mensajes. 1986 nos manda una fotografía de un camión descompuesto en la glorieta Minerva, gracias. 4255, que diga el señor Sepúlveda, me imagino que Servando, si ya supo quién se robó los millones de la venta de permisos de taxi y cuándo le tocó. Bueno, cuando Sepúlveda, Servando, nos dé alguna entrevista, por supuesto que le preguntaremos sobre el tema de los taxis, las concesiones y los distintos temas. Por cierto, la siguiente semana, el lunes, que es 8 de mayo, se pone en marcha el primer corredor de la ruta Empresa, uno de los avances más importantes en materia de movilidad, que ojalá se opere bien, simplemente bien, porque si no terminaremos con el mismo servicio de transporte público. Mario Hernández, Enrique, todo igual desde hace 20 años. Los mismos incendios, las mismas sospechas, las mismas promesas, la misma falta de investigación, de prevención y de culpables, los mismos héroes. Sí, parece una película que repite la trama cada cierto tiempo. Rigoberto Rubio, ustedes como políticos no tienen vergüenza, dejen de tanta alabanza y
y den el equipo necesario a los bomberos. Estoy de acuerdo, se hace mucha demagogia con los bomberos, sobre todo en el Día del Bombero, tantas palabras bonitas y tantos halagos hacia los bomberos. Sin embargo, cuando toca el presupuesto, ahí no vemos por ningún lado la asignación. Buen programa, saludos Enrique y Augusto Chacón, excelente e informado, gracias, nos dice Julio Olayo. 50-59, el gobernador debería tener los suficientes, no puedo decir lo demás, como para hacer un decreto de protección de la primavera y las áreas forestales de Jalisco. Creo que sí, se tiene que resolver la propiedad del bosque. La mayoría de ambientalistas coinciden en que es importante que el gobierno explore la vía de la compra del bosque, y también que se le otorguen los recursos necesarios al bosque, al OPD, para que pueda supervisar adecuadamente, particularmente en este periodo de febrero hasta junio, en donde se incrementan los incendios. 3097, buen día, reporto un incendio de tráfico en Avenida Aviación, cruce con calle Tuxpan. Samuel Gutiérrez, analicen bien quién son los representantes de los organismos que están haciendo pública su salida del CESJAL. Son los nuevos consejeros que ni siquiera participan en los plenos del consejo, se van porque no les cumplieron sus caprichos. Quienes llegaron recién a hacer política al interior del CESJAL fueron el SEAG y la CNC. Lo revisamos uno por uno, sin embargo, más allá de quién se salga, quién se quede en el CESJAL, sí hay que decir, Samuel, que el CESJAL está muy lejos de lo que debe ser como organismo, y creo que es fundamental replantear su integración y es fundamental replantear sus funciones. 9435, hola, buen día. A la glorieta, si se sabe quién está atrás de esto con relación a los incendios. Pablo Arturo Morales, el abandono de la Casa Obrero Mundial en la calle Obregón se convirtió en un templo a la indolencia. Gracias. Rosalía Pérez nos manda una fotografía, te agradecemos. Gustavo Fregoso, se tienen que comprar, dice, se tienen que comprar las tierras de la primavera. Nos dice, sí, creo que es uno de los consensos que empieza a salir. 4033, que la Semarnat ponga el ejemplo y que no usen sus vehículos. Bueno, sería poner el ejemplo, o que busquen vehículos híbridos. Ya hay algunos vehículos híbridos en el gobierno. Sin embargo, creo que esto necesita un replanteamiento integral. El paquete de calidad de aire que se mandó al Congreso en su momento y que se aprobó, donde iban incluidos los verificentros, el transporte escolar, ha tenido muy lenta aplicación, está clarísimo. Y yo también coincido en que, si bien me parece que el modelo de verificentros tiene visos, o podría tener visos de esquemas de corrupción en la forma en que se opera la verificación y que se dan las autorizaciones o concesiones, sí hay que decir que es fundamental tener un esquema de control y de afinación cuando hablamos de buscar reducir la calidad del aire. Creo que sí fue una medida del gobernador, como lo decía Maite, populista ante el problema del gasolinazo. Sin embargo, más allá de eso, creo que sí se tienen que aclarar muchas cosas relacionadas con el modelo y cuáles son los anticuerpos para evitar la corrupción. 3776, buen día. ¿Por qué desactivaron la contingencia en Santa Margarita? Aún se percibe fuerte olor a humo, arden los ojos y duele la cabeza de forma intensa. Gracias y te agradecemos por tu reporte. Jesús Olaechea, su entrevista señaló que el gobernador, en una medida populista, quitó la verificación vehicular, lo cual es una falsedad. Usted lo sabe, repito, me parece que tiene que haber un modelo de verificación en la metrópoli. Existen distintos modelos y tienen que repensarse el modelo, estoy de acuerdo. Incluso los talleres autorizados previos, todos sabemos que era un nido de corrupción, que con una lanita podía tu coche pasar la verificación sin que tuviera las condiciones necesarias. No sé si lo mejor es mover de golpe todas las sanciones en materia de verificación, no me parece. Lo que sí es que tenemos que encontrar un modelo adecuado de verificación y, sobre todo, implementar la tecnología necesaria para que quien contamine pueda ser identificado por fotorradares como las fotomultas parecidas, en donde quede claro que tal automóvil está contaminando y por lo tanto se le asigne una multa. Yo creo que esa es la salida que la mayoría de los países desarrollados están buscando. 8807, buen día. ¿Por qué siempre echan la culpa a los carros de la contaminación y los camiones y tráiler nunca les hacen nada? Debe ser parejo. Por supuesto que también los trailers y los camiones tienen su culpa en este problema de la contaminación. Nos vamos. Mañana tenemos Cara a Cara a partir de las 9 de la mañana. Discutiremos distintos temas públicos. Hasta mañana.